Buenas tardes, buenos días. En primer lugar, agradecer la participación de cada uno de ustedes, presencial y de manera virtual en este comité, este Congreso Nacional BIM. Y aprovecho un poco para hacer un rápido recuento, también similar al ejemplo que Miguel hizo sobre la experiencia que ha visto en el grupo de Striluz. Cómo nació BIM en el grupo y cómo fue madurando la idea de un CONEBIM organizado por el grupo de Striluz. En el 2018-19, las empresas del grupo tomaron el reto de enfocarse a lo importante, a los problemas críticos que originaban el desfase de las inversiones, porque el área usuaria sabía cuándo iniciaba el proyecto, pero no sabía cuándo terminaba el proyecto, y eso se vuelve crítico para una empresa de distribución. Y en esa línea fue que las áreas de proyecto empezaron a buscar qué utilizaba el mundo para controlar estas deficiencias del proceso constructivo y del Estado. Y ahí es donde empezamos a recabar información sobre BIM. Empresas públicas de otras latitudes, empresas privadas en el país. Y fue madurando y empezamos a dar los primeros pasos. En 2019-20 empezamos, con unos intentos a nivel de diseño y construcción. Y es así que empezamos a dar los primeros pasos y nos empezamos a dar cuenta que podemos empezar con el diseño y construcción con la metodología BIM, pero vamos a necesitar al consultor que trabaje en BIM y al constructor fundamentalmente. De nada sirve de la ingeniería, la mejor ingeniería sin deficiencias, sin interferencias, si no tenemos quien la construya. Y es ahí donde surge la idea, ¿cómo hacemos para juntar el año pasado fue virtual, en un escenario la empresa, el Estado y todos los actores? Porque no se trata un esfuerzo aislado de un área, ni de la empresa, sino de todo el sector. Y nació el CONEBIM. Y el año pasado tuvimos una gran cantidad de participantes virtuales y el día de hoy ha dado inicio al CONEBIM 2, orientado a lo que el ingeniero Bautista muy bien explicado, a la participación y la importancia de la academia en lo que es en el desarrollo de las capacidades de los profesionales de la especialidad, que los va a ir absorbiendo las empresas del sector eléctrico. Y la presentación básicamente busca mostrar en algunos minutos cuál fue y cuál es la problemática de la generación de las inversiones, cuáles identificamos como los pilares de la solución y la problemática que no solamente Distriluz tiene, sino todo el sector público y de construcción, los usos implementados. La guía BIM establece alrededor de 27 usos. Al inicio nuestra preocupación era, de esos 27, ¿necesito los 27? Y fue todo un análisis y les muestro lo que nosotros hemos hecho, el análisis que creemos que es lo necesario para implementar como usos BIM. La estandarización. Cualquier mejora y la implementación de BIM no solamente debe empezar por una optimización del proceso, sino ir hacia la estandarización. Y hemos hecho, y durante la presentación lo voy a mostrar en cuanto a distribución y transmisión. Y dentro de las mejoras de BIM, dentro del análisis que haga una de las empresas, tiene que entender por qué es BIM, por qué utilizo BIM, por qué quiero plantear BIM. No es asimilar una novedad, una tecnología, una metodología, sino tiene que evidenciarse para qué me va a servir, cuáles son los beneficios que la empresa pretende obtener como metas y que durante los años de la implementación nos permitan evidenciar los resultados en el grupo de Distriluz, el gemelo digital, las referencias internacionales en cuanto a los beneficios y los beneficios que nosotros hemos identificado customizados a lo que es Distriluz, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino también hacia el cliente, la razón de ser del grupo Distriluz. Y algunas conclusiones. Pensando, esta foto es real, es una foto nuestra del área de proyectos, en donde la ruma de documentos para poder aprobar una valorización, para aprobar una liquidación, para tener un estudio definitivo.
y una serie de dificultades, no solamente para velar los recursos públicos, sino también rendir cuentas hacia la comunidad y hacia la Contraloría. Eso como primer punto de la problemática en cuanto a nivel de Grupo Distriluz. Otro factor considerado dentro de la problemática, la productividad del sector de construcción versus otros sectores. Y esta es información del mundo. Y esto, adecuado a Perú, es mucho más crítico. Y estadística en cuanto a las variaciones, cuánto sobre tiempo tienen en promedio los proyectos. Casi el 80% de los proyectos tienen excesos de los tiempos por diversos problemas, entre ellos una mala calidad de la ingeniería, y esto origina sobretiempos o extensiones de los tiempos de la entrega de la infraestructura. Estas debilidades en cuanto a la productividad afectan definitivamente la competitividad de las empresas. Hay información, ahí la resumo, en cuanto a la digitalización y el efecto hacia el ciudadano. El desarrollo de mayores y mejores herramientas con la intención de tener una mejor rendición de cuentas hacia los ciudadanos, y en cuanto a la eficiencia y acceso a nuevos mercados. Es decir, una problemática real de las empresas del grupo y un problema de la productividad y la debilidad en la competitividad de las empresas. Y ya lo referido a lo que es la contratación, la Contraloría General de la República, que en líneas generales decantan, como el ingeniero Bautista lo mencionó, una mala formulación y evaluación de proyectos y una serie de deficiencias en el proceso constructivo. Eso como problemática. Y las 11 distribuidoras de FONAFE tenemos una brecha de infraestructura que tenemos que construirla. Y no solamente construirla, sino preocuparnos por la operación y mantenimiento. Y la pregunta es, con esos problemas, ¿cómo hacemos para solucionar y reducir la brecha en cuanto a cobertura y calidad de servicio? Y ahí es donde empieza a aparecer BIM. He resaltado algunos conceptos que creo es importante resaltar, alineado con lo que el ingeniero Muro mencionó al inicio: trabajo colaborativo, gestión de la información. Quedémonos con la gestión de la información, lo voy a ir comentando en la presentación, y que me mejora y facilita en las distintas etapas: diseño, construcción y operación. Recordemos, trabajo colaborativo, gestión de la información y durante el ciclo del activo. Desde que nace el requerimiento, se diseña, se construye y se opera. Y el último, base confiable. Lo que los papeles, al transcurrir el tiempo, no me garantizan, que la información sea confiable. Y es ahí donde aparece bien, no por arte de magia, en las siguientes diapositivas lo vamos a ir aterrizando en lo que una empresa distribuidora lo viene implementando, con la gestión de la información. Quedémonos con la I latina, información, es la gestión de la información. Pero para poder reducir la brecha de infraestructura, generar posibilidades de desarrollo económico a todas las 11 regiones que a nivel de Grupo Distriluz atendemos, tenemos que hacer algunos cambios. No basta con gestionar la información. Necesariamente tiene que implementarse prácticas que tienen evidencia de buenos resultados a nivel del mundo. Esto no es una receta mágica, no lo ha descubierto Distriluz, sino el mundo viene utilizando las mejores prácticas de gestión de proyectos, y eso aplica a las empresas públicas. Es decir, la gestión del proyecto va a seguir siendo bajo los esquemas de las prácticas del PMBOK. Se gestiona en la etapa inicio, ejecución, seguimiento y control, va a seguir gestionándose. Para esto, las inversiones que se ejecutan en el Grupo Distriluz y en las empresas deben tener obligatoriamente un alineamiento estratégico. La gestión del portafolio, en función a prácticas que el mundo viene utilizando, públicos y privados, y es ahí donde las inversiones que se gestionan en cada de las empresas distribuidoras deben evidenciar que tienen un alineamiento estratégico. Y se establece toda una guía en cuanto a la gestión de portafolio, cómo se reciben los requerimientos, cómo se prioriza, cómo se balancea, cómo se programan las inversiones de manera profesional de acuerdo al grado de madurez y a la naturaleza de la inversión. Es decir, todavía no entramos al tema de BIM, ahorita en este momento estamos en la parte que es gestión de proyectos, que es gestión de portafolio.
Cuando ejecutamos los proyectos, empezamos a generar información y tenemos que administrar esa información. ¿Dónde la administramos? En BIM. Es en BIM en donde la información generada por el proyecto, me refiero a la etapa de diseño y construcción, se empieza a elaborar. Esta información confiable, estructurada, en un entorno común de datos que me permite mantener la información, verificarla en cualquier momento y poder hacerla proporcionar a los órganos de control de ser necesario. Entonces estamos hablando de la gestión de la información. Es esto lo que en una primera etapa hace proyectos. Y la implementación, hace ya algunos años en cuanto a BIM, tuvo 3 ejes, lo que es personas, tecnología y procesos. Y si al inicio, si empezamos a usar tecnología o gestión de la información sobre un proceso deficiente, el resultado va a ser igual deficiente o peor. Motivo por el cual la recomendación es que se empiece con todo un proceso de optimización de procesos al interno de la empresa, de todos los procesos, no solamente de proyectos. Segundo punto, el tema de personas. No implica per se aumentar personal, sino es hacer un diagnóstico, ver cuál es la brecha y de dotar de capacidades al personal de la empresa, como empezó en Distriluz, a nivel del área de proyectos. Y tercero, tecnología. Si me pueden ayudar presionando en tecnología. ¿Qué es tecnología? Tecnología no solamente... En tecnología, por favor. Bueno, la tecnología también falla, disculpen, no se hemos hecho bien. Bueno, el tema de fondo de la tecnología no solamente se trata de comprar computadoras ni de software, ni los software referidos para la gestión de la información. No, retroceden, por favor. No reemplazan los software de cálculos eléctricos. Lo que hace el software o la herramienta es consolidar la información que los software que venimos utilizando la calculan, la estiman y esa información se va volcando a un único repositorio. Bueno, la diapositiva estaba un esquema que creo que hubiese quedado más claro, pero la idea es esa. Tecnología, computadoras, software, pero estos software no reemplazan los software que cada una de las empresas distribuidoras en el sector eléctrico utilizamos. DeepSilent es uno de ellos, no reemplaza. El software o la herramienta no hace los cálculos eléctricos, ordena la información y lo pone de manera estructurada y lo almacena. Eso en cuanto a los 3 ejes y 3 pilares de la solución que estamos encaminados nosotros como grupo Distriluz. Y la estrategia de la implementación. Los expositores anteriores lo han venido mencionando. Si tenemos la expectativa que es una solución de corto plazo, no es el camino. Y no creo que exista una solución de corto plazo. Es una visión de corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, de eso hay que estar convencidos. Segundo, se tiene que elaborar un plan de implementación, el que nosotros tenemos ya a nivel de Distriluz, en donde se sustenta y se explica a la alta dirección cuál es el plan, cuáles son los beneficios, las expectativas en cuanto a beneficios y con referencia a otras latitudes. Y me quedo unos segundos en esta parte. Es fundamental para implementar mejoras que la alta dirección esté convencido que es el camino para poder tener mejores resultados. No solamente reducción de brecha de cobertura, sino también de mejor calidad de servicio. Y estructurar distintos equipos para poder enfrentar, como lo hizo el grupo Distriluz, a nivel primero de diseño y construcción y en una etapa ya es en la parte de operación y mantenimiento alineado con la gestión de activos. Y dentro del esquema de la implementación BIM viene la definición de los roles. Y a veces se asume que estos roles implica más personal, más gente. No es la correlación directa. Tiene que hacerse un análisis. ¿Por qué? Porque cada uno de los profesionales, por ejemplo, el líder BIM ve el tema de las estrategias y el proceso de elaboración de la ingeniería. Es decir, el equipo que va a ver el proyecto tiene su profesional certificado con PMI que va a gestionar el proyecto y tiene un coordinador o un profesional, un líder BIM que va a gestionar la información de ese proyecto. Es decir, el proyecto o la gestión del proyecto se vuelve mucho más robusta por la especialidad de la gestión de la información.
Y así cada uno de los roles, el gestor BIM, coordinador BIM, supervisor, modelador, cada uno bien delimitado los roles. Y ya a la evidencia, el grupo Distributus tiene 84 empresas que han interactuado en el entorno común de datos, 66 roles, 465 usuarios en la plataforma, muchos de ellos de manera en línea, otros de manera en paralelo o de manera secuencial de acuerdo al proyecto que están viendo, 549 proyectos utilizados en la plataforma. Esto es el resultado de haber intentado hace algunos años hacer un cambio, una mejora. Esos 549 implican proyectos en distinto grado de madurez, desde preinversión, estudios que ya están con estudios definitivos, en proceso de construcción, porque la intención era, en los primeros años, aprender cómo se utilizaba la metodología y los resultados que nos arrojan al día de hoy. Y de los más de 20 usos, nosotros hemos definido algunos como los más relevantes para poder atender nuestra problemática, que está el levantamiento de conexiones existentes. La debilidad era que el consultor iba o el consultor en Google Maps hacía diseños y nos encontrábamos con una serie de errores. El día de hoy, el levantamiento topográfico a través de uso de drones está a costos competitivos y que nos permita una garantía de obtener las condiciones existentes. No solamente para el proyecto, sino cuando entregamos el as-built, se entrega el modelo sobre una información topográfica real. Y ya el área de operación y mantenimiento va a tener esa información completa y lo va a mantener el modelo vivo. Es decir, el beneficio se genera no solamente en la etapa de construcción, sino también en la operación y mantenimiento. Otro de los usos implementados en el grupo, las interferencias. Las interferencias en el esquema tradicional es que cuando estoy con el constructor, ahí tengo que tumbar una columna y ponerla más allá. Estoy siendo exagerado en el comentario para poder transmitir la idea. La idea es en la plataforma, en el modelo, poder identificar esas interferencias, corregirlas en el modelo con la participación no solamente del propietario, sino también del supervisor, del consultor y principalmente del área usuaria. O sea, el área usuaria, desde que está en etapa de ingeniería, participa, es decir, la gerencia técnica y la gerencia comercial. Dentro de los roles, de los usos implementados, nosotros le hemos puesto, esto no está en la guía, pero nosotros lo hemos denominado licencia social. Al tener la información real del proyecto y que visualmente el 3D se puede apreciar, nos ha permitido que al momento de acercarnos a las distintas comodidades, se pueda evidenciar la real afectación en sus instalaciones, en sus terrenos, en sus propiedades. Nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo a poder transmitir con claridad el alcance del proyecto y nos ha facilitado la gestión de la licencia social. No es un documento oficial, pero es el estar en coordinación con la comunidad para el desarrollo y construcción de los proyectos. El no tener esta licencia social pone en riesgo la culminación de la construcción. Las reuniones AIS o la revisión del diseño, que empieza en un entorno colaborativo, no físicamente pueden estar en distintos lugares, pero todas las especialidades revisan un único modelo. El esquema tradicional es que el eléctrico termina, se lo pasa al sanitario, el sanitario termina, se lo pasa al civil, el civil al electromecánico, todos revisan en su momento y de manera secuencial. La metodología te permite revisar el diseño en línea y dejar evidencia de la participación de cada uno de los actores. La elaboración de la documentación. El modelo me permite tener toda la información y de ahí se obtiene la documentación, planos. No es que se hacen los planos en 2D y se obtiene el diseño, es al revés. La información modelada permite obtener todos los documentos necesarios para gestionar permisos, tener las liquidaciones, las valorizaciones. Planificación de la ejecución. Uno de los grandes problemas que se tiene durante la construcción es que el contratista o los contratistas o algunos contratistas tienen deficiencias en planificar el proceso constructivo. Puede sonar hasta exagerado, pero la realidad es así. Son posiblemente algunas dificultades del sistema de contratación público. No saben planificar el proceso constructivo. Con BIM, el diseño me permite tener una planificación del proceso constructivo y poder tener algunos indicadores como planificado versus ejecutado.
no en una diferencia en Excel, sino del modelo, tenerlo gráficamente y de ahí se obtiene la información. Planificado versus no ejecutado, no planificado versus ejecutado. Si uno desea, con el esquema tradicional, los retos es que obtengan esa información a ese nivel de detalle, en Excel. Por ahí veo algunas risas, pero espero que lo intenten para que un poco vean los beneficios que puede generar BIM. Otro de los beneficios, información valorizado, no en Excel, sino realmente sobre la infraestructura del proyecto versus pendiente de valorizar. Algunas características en cuanto a colores que le hemos puesto. Ejecutado versus pendiente de ejecutar. Esa información, creo que natural, que cualquier contratante, cualquier dueño de infraestructura debería requerir y revisar para evidenciar si el proyecto va a llegar a plazo o no. Reitero, la tecnología también falla. La estandarización. Para poder implementar la metodología BIM dentro del diagnóstico y el camino que decidimos fue empezar a estandarizar. Algo extremadamente complejo. Y en el 2021 tuvimos la primera versión a nivel de distribución de módulos estandarizados. En el 2023 la segunda versión. Y les pido, si pueden, escaneen el código QR, van a poder ver todos los módulos estandarizados. ¿Con qué finalidad? Cuando contrato al consultor, yo le voy a entregar los módulos estandarizados que tenemos, para que en función a eso elabore la ingeniería. ¿Qué me permite con esto? Tener un mejor control de la ingeniería, de los tiempos de elaboración, me permite tener un mejor control en los tiempos de supervisión de esa ingeniería y poder pasar a construcción lo más rápido posible. Y ahora último, tenemos ya en proceso de aprobación un manual de subestaciones de potencia, donde nos permite también simplificar el proceso de desarrollo de la ingeniería en transmisión. Y dentro de esas mejoras también, hay una perspectiva o uno puede inferir que va a haber algún resultado, pero la información a nivel del desarrollo del proyecto queda por ahí. El beneficio es solo diseño y construcción. La intención en las próximas diapositivas es que mucho más allá. Y entramos ahí en la parte de funcionamiento, de operación y mantenimiento del activo. Si recuerdan, hace unos minutos la gestión de proyectos sigue siendo a través de las prácticas del PMI, la gestión del portafolio, alineamiento estratégico, generan información del proyecto y que se utiliza la metodología BIM para estructurarla y administrarla. Una vez que el proyecto se pone en servicio, ya deja de ser proyecto, el proyecto termina, se cierra el proyecto y pasa, se vuelve un activo de la empresa. Y es acá donde ya empieza la información necesaria para las políticas de gestión de activos, que lo mencionó el ingeniero Muro en la primera ponencia. Y es acá la relación entre BIM, proceso constructivo, en una primera parte del beneficio, y en la operación y mantenimiento alineada con la gestión del activo, donde se obtiene también el beneficio. Y esto permite la información no solamente a nivel de proyecto, sino también durante el periodo de vida de los 15, 20 años del activo, recabar información en la plataforma, en BIM. ¿Para qué? Para que con esa información hacer la evaluación ex post y aplicar las mejoras en cuanto a la formulación y evaluación de proyectos y en el mismo proceso de operación y mantenimiento. Es decir, seguimos hablando BIM y con información durante el ciclo de vida del activo. Y ya entrando a la norma, el ítem 7.5 y 7.6, acá básicamente es hacer uso de la información del activo. ¿De dónde se obtiene? De BIM. Y dentro de esta visión de la gestión de activos, algunas ineficiencias actuales, ¿no? La información desfasada y completa, porque llega en papel, llega en Excel, se recibe del correo de una persona, de otra persona, y se pierde la información. Falta de transformación digital, la fotografía evidencia
a nivel de proyectos que todavía utilizamos, estamos en pleno proceso de transformación, estamos todavía utilizando papeles para aquellos proyectos antiguos. La falta de familiarización de lo que la captura de información, el tema de la topografía, fotogrametría, es información que ya el día de hoy están a costos muy competitivos y se debería utilizar para poder implementar BIM y la gestión de activos. Gestión basada en el mantenimiento y no en el activo, como el ingeniero Muro lo mencionó al inicio, y muchas fuentes aisladas y desvinculadas. La misma realidad, Word, Excel, distintas fuentes, distintas personas. Y la información, acordémonos que se refiere de un activo, de un proyecto. Entonces, perdemos ahí eficiencia. Y ya BIM, como instrumento para la gestión de activos, incrementa la colaboración entre los interesados. Como se gestiona la información desde que nace el proyecto hasta que se termine de construir y funciona, el área usuaria participa desde el inicio. Entonces, permite una mejor participación activa de las áreas usuarias, mejora el proceso de la toma de decisiones. Con información confiable y estructurada, uno puede tomar mejores decisiones de manera oportuna. No cuando llegó el informe anual, no cuando llegó el informe semestral. Reduce el tiempo y costos asociados a las intervenciones. Al tener información del activo durante la operación, permite hacer el análisis y tomar las mejores decisiones, hacer el mantenimiento más efectivo e inteligente, identificar incidencias críticas en el activo. Toda la información se va a registrar en la plataforma. Y ya como soporte, algunas van a encontrar distintas marcas, distintos tipos de información en cuanto al activo virtualmente. En el modelo digital uno lo va a poder ver, vas a poder extraer la información en cuanto a sus especificaciones, vas a poder acceder a información de operación y mantenimiento que tiene registrado, datos técnicos, las inspecciones que se hacen, se va a quedar registrado en el activo. Y luego que la empresa en el área de proyectos entrega la infraestructura construida, se genera ya de manera sincronizada el gemelo digital, que en la práctica son las instalaciones digitalizadas para poder recabar información durante el ciclo de vida del proyecto. Es decir, la información se va cargando en la plataforma, en el gemelo digital, en cuanto a parámetros eléctricos, parámetros físicos, todo lo que opere, todo lo que pase en el activo, se va a ir registrando. ¿Para qué? Para cuando a futuro, a los 15 años, a los 20 años, se necesite ampliar la infraestructura o mejorarla, se va a recurrir a esa información, que va a ser confiable y estructurada. Y algunas referencias internacionales. He resaltado las más relevantes. Retorno de la inversión, ciclo de vida más cortos, no porque me desaparezcan los tiempos, sino porque me permite planificar desde que aparece la necesidad hasta el proceso constructivo y durante la operación y mantenimiento. Es decir, me permite establecer los ciclos de vida del activo de manera precisa. Algunos ahorros en cuanto a tiempos, 7%, 40% en cuanto a adicionales de obra, alcances no considerados. Y alguna información en cuanto a price, que fundamentalmente es alrededor del 30% del beneficio de la gestión de la información se obtiene en la etapa de diseño y construcción y el 70% del beneficio en la etapa de operación y mantenimiento. Es decir, la información durante todo el ciclo de inversión sí genera valor a las empresas. Y ya beneficios identificados desde el punto de vista del grupo Distriluz: gestión de la información centralizada, información para la gestión del activo, acceso a la información de manera remota, ya no necesito ir a buscar files de palanca, seguridad de la información, reducción de la huella de carbono, menos papel, gestión de la información a través del estándar. Y tres últimas que hemos creído necesario establecer: optimización de plazos, evidencia de Distriluz en 30% en la elaboración de estudios, un ahorro planificado del 6% en la etapa de construcción, que espero el otro año ya poder tener la evidencia y en el CONEBIN 3 poderle mostrar los resultados. Y queda pendiente a nivel de grupo los beneficios en la etapa de funcionamiento. Y desde el punto de vista del cliente, poder atender la demanda en tiempos oportunos, permitir la mejora en la calidad del servicio,
y la mejora de la calidad de vida. Y no desde el punto de vista del privado, del público, la razón de ser las distribuidoras, y facilitar la gestión de las Smart Cities. No está de más los reconocimientos que como grupo hemos tenido, no con la finalidad de decir hemos sido reconocidos, sino en este caso ha sido la Pacífico, en el segundo caso ha sido en el Conimera, sino para evidenciar que desde el punto de vista de los evaluadores, la implementación de BIM genera valor, no porque lo digamos como Distriluz, sino porque la literatura internacional lo dice, y en estos dos casos el reconocimiento creo que confirma eso, y las proyecciones para los próximos años es confirmar efectivamente que hay beneficio. Y estas dos últimas diapositivas, lo que implica la gestión de portafolio, gestión de proyectos, gestión de la información, lo hemos tenido, este es nuestro marco de gobierno en cuanto a todas las etapas, ¿no? Básicamente en los azules están los distintos documentos en cuanto a la metodología BIM, el requisito de la optimización, requisitos de información organizacional, requisitos de información del proyecto, una serie de instrumentos que la metodología obliga para poder tener la información confiable del activo. Y para terminar, la gestión de activos nos permite sincronizar todas las mejoras en cuanto a la gestión de la organización y las mejoras en cuanto a la gestión de portafolio y proyectos, pero va a requerir un punto de apoyo relevante, que es la gestión de la información. No solamente la etapa de la entrega, de generación del proyecto, sino durante la etapa de fase de operación. Es decir, el éxito de las mejoras que las empresas implementen tiene como punto de apoyo la gestión de la información. Y es ahí donde BIM tiene una fortaleza. Básicamente eso, y si pueden escanear el código QR, es un artículo que ha publicado Distriluz sobre la gestión de portafolios con BIM. Listo, solamente eso. Muchas gracias por su tiempo.